Saludos, yo soy Miriam Pavón González, profesora de la Escuela Graduada de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Hoy les voy a estar presentando los aspectos esenciales a la hora de someter una publicación. En el contenido que discutiré se encuentran los siguientes temas: ¿por qué debemos publicar? Fuentes de información para publicar. ¿Cuál es tu fuente ideal para publicar? ¿Qué consideraciones debes tener antes y durante la escritura de tu publicación? Aspectos de la escritura y la estructura en una publicación. Y el plazo de tiempo razonable cuando publicamos. Comencemos. ¿Por qué debemos publicar? En los aspectos claves de por qué es importante publicar para los profesionales, les puedo mencionar que primero, las publicaciones proporcionan un canal de comunicación para los investigadores dentro de un campo específico. Por ejemplo, una de mis áreas preferidas de investigación está relacionada al tema de biomecánica. Yo busco revistas indexadas que cubran ese tema. También las publicaciones que contribuyen al cuerpo de conocimiento en tu campo de investigación y ayudan. Y tercero y último, tú ganas reconocimiento como investigador en esos campos de estudio que son de tu interés. Hablemos ahora de las fuentes adecuadas para publicar, porque hay varias fuentes y todas son buenas. No nos debemos limitar pensando que solamente publicar en una revista indexada es la alternativa. Veamos. Aquí les presento una lista de varias fuentes que puedes considerar para lograr una publicación. Primero, tenemos el póster de investigación. Esta es una alternativa que conocemos a través del bachillerato, ya que la facultad suele utilizarla en proyectos finales de cursos. No obstante, es una modalidad que se utiliza para que los estudiantes subgraduados y graduados presenten sus investigaciones en conferencias. Es una forma sencilla de dar ese primer paso hacia el tema de publicar. Y hablando de conferencias, también las presentaciones en dichos eventos son una forma de publicar. Sobre todo cuando dichas presentaciones se documentan con proceedings, o sea, un escrito que recoge todas las exposiciones relacionadas a la conferencia. Como tercer elemento traigo las tesis y disertaciones, que son documentos de índole académico obligatorio en muchos programas graduados. Las tesis a nivel de maestría, las disertaciones a nivel doctoral. Su naturaleza obligatoria hace de ellas una forma de publicación habitual para los estudiantes graduados. Seguimos con la cuarta alternativa, conocida como los journals, que son publicaciones de colección de artículos escritos por expertos en el campo profesional. Particularmente, los artículos sometidos a journals son revisados por un comité editorial. Ellos deciden cuáles serán aceptados y publicados. En este tipo de publicación se centra en divulgar contribuciones de investigaciones originales. Por esta razón, es difícil publicar en journals, pero no dejes que eso te desmotive.
lograr ese tipo de publicación te creará un nombre prestigioso en tu campo de investigación. Las revistas técnicas o nuestra quinta fuente de publicación contienen artículos más aplicados al día a día de las situaciones en una profesión. Sobre los journals y las revistas, me gustaría añadir que muchas organizaciones profesionales cuentan con las dos opciones. Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas tiene el journal Transactions y la revista ICE. También podemos considerar los periódicos como una fuente de publicación. En esta sexta fuente se debe recordar que el artículo de género periodístico presenta la opinión que emite el autor sobre la interpretación a un asunto de actualidad. Es un texto más informal, con el cual se interpreta esa noticia reciente sobre un campo específico en donde el autor es un conocedor. Los profesionales de más experiencia recurren a la escritura de libros o de un capítulo de un libro cuando lo hacen junto a otros colegas de la profesión. En esta penúltima opción que presento, debo enfatizar que para que el producto sea uno adecuado, se requiere no solo peritaje técnico de la materia, pero también destrezas de escritura, tales como el estilo, tono, estructura, conexión, entre otras. Y nuestro último ejemplo es el blog. Una publicación en una página web en la que puedes difundir tus ideas, opiniones, desde un punto de vista más personal. Si optas por esta alternativa, debes tener precaución. Es un poco informal y por lo tanto debes ser responsable, hacer uso de referencias y sobre todo estar atento a aquellos visitantes que pueden comentar sobre tu escrito. Sí, el blog permite que otros puedan dejar comentarios de cada publicación. Así se crea una conversación y de esta forma la audiencia aporta sus impresiones para enriquecer el contenido publicado. Bueno, y luego de haber discutido todas las alternativas para publicar, la pregunta clave es: ¿cuál es mi fuente ideal para publicar? Realmente no hay una contestación universal para elegir dónde publicar tu investigación. Sí puedo recomendar un procedimiento a seguir. Número 1. Haz una lista de las fuentes disponibles en tu disciplina. Número 2. Considerar fuentes indexadas. Una fuente indexada es una publicación periódica con alta calidad y está en una base de datos disponible para científicos de diversos países. Esto es, tiene gran reconocimiento profesional e intelectual. Número 3. La misión de la publicación debe coincidir con el propósito de tu estudio. Debes preguntarte, ¿cuál es la audiencia de la fuente? ¿Quién lee la publicación? Y número 4, considera las tasas de aceptación o rechazo de la publicación. Si la fuente que seleccionas es competitiva, la tasa de aceptación es menor, pero el alcance de tu escrito será mayor. Ya seleccionaste la fuente donde vas a publicar. Ahora debes tener unas consideraciones antes y durante la escritura de ese documento.
Antes de escribir, debes tener el marco teórico de tu trabajo muy claro, pues es tu fundamento de investigación. Define los hallazgos que vas a compartir. Familiarízate con la fuente de publicación que escogiste para divulgar ese artículo. También debes familiarizarte bien con las instrucciones a los autores, particularmente con las directrices de estilo y formato. Y por último, no olvides las referencias. Identifica y ten preparadas claramente las referencias que usarás. Cuando estés escribiendo, repasa varios manuscritos. Apoya la parte escrita con figuras y tablas como parte de tu publicación. Tienes que tener en cuenta a los lectores que no tienen tu experiencia y tus antecedentes. Es mejor usar un lenguaje simple y comprensible para llegar a tu audiencia. Hablemos ahora de los aspectos vitales en la estructura de la publicación. Cuando escribes, ten a la mano las instrucciones a los autores en todo momento. Empieza en un orden lógico de tu investigación, desde la introducción y ve avanzando a la discusión. Las subsecciones típicas incluyen resumen, introducción, métodos, resultados, discusión y referencias. El resumen, en inglés abstract, se deja para el final. Por su naturaleza de compendio, es la única pieza que se escribe luego de haber escrito el documento completo. Ten en cuenta que deseas compartir los aspectos y resultados originales de la investigación. Además, incluye términos especializados de la disciplina, pero evita el Spanglish. Cambiar de inglés al español confunde. La autoría es importante. Los artículos están escritos por expertos en el campo y muchas veces nos piden que los coloquemos en orden alfabético por apellidos. Si ese no es el caso, deben ir colocados marcando la diferencia entre autor y coautor. Además, recuerda que en la autoría un colaborador no se incluye. Al colaborador se le dan las gracias al final del artículo en una sección dedicada a los agradecimientos. La verificación por una tercera persona de tu confianza es recomendable para cotejar el contenido y también las pautas de estilo y gramática requeridas. Y ahora la gran pregunta: ¿cuánto tiempo tardará en publicarse mi artículo? El proceso de publicación varía. Ese tiempo que transcurre desde que sometes tu artículo hasta la aceptación puede variar de meses a años. Muchas veces depende de la fuente de publicación que escojas. Si es una fuente muy solicitada, tardará más en que tu documento sea aceptado y publicado. Los pasos típicos en el plazo de tiempo de una publicación incluyen enviar el manuscrito, evaluación por parte del comité editorial. A veces ese comité pide información adicional o simplemente rechaza la solicitud. Y la notificación de aceptación y fecha de publicación no es lo mismo.
Una vez te aceptan el manuscrito, la fecha de publicación puede tardar meses o años. Recuerda, depende de la fuente de publicación que escojas. Si es una fuente muy solicitada, tardará más en que tu manuscrito sea aceptado y publicado. Espero hayas disfrutado de estos consejos y por aquí te dejo una línea del autor americano Stephen King. El momento más aterrador es siempre justo antes de empezar. Después de eso, las cosas solo pueden mejorar. En pantalla, mi información de contacto. Muchas gracias.